vamos a cantar, ¿qué les parece? ¿Me acompañan? Sí. Ahorita voy a cantar con este, ¿más para arriba? ¿Bueno, sí? Ok. Vamos a cantar Fue por amor, ¿les parece? Aunque sea un pedacito antes de empezar a exponer la palabra de Dios. Adelante, Alonso. Con letra, ¿eh? Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr, clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Amén. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes. Ese canto fue para la gloria y la honra de nuestro Dios. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, pues agradezco de antemano que estén aquí, hermanos.
hemos venido a escuchar la palabra de Dios y con toda seguridad el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, dado que cuando uno hace lo posible, hermanos, por asistir a la casa de Dios, hace un sacrificio por agradar al Señor, por conectarse con el Señor, por venir a ver a la hermandad a pesar del frío, a pesar de las inclemencias de los tiempos. Quien viene aquí, hermanos, créamelo que el Señor no permitirá que usted se vaya sin una bendición. Así es que alabado sea Dios por ello. Vamos a orar, hermanos, nuevamente. Cariñoso Padre, antes de abrir su palabra, queremos pedirle permiso para abrirla. Queremos encomendarnos en sus divinas manos. Queremos suplicarle, oh Dios, que lo que vamos a decir sean palabras de lo alto. Que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de edificación, sean de bendición para quien los escucha, que caigan en tierra fértil, que puedan traer bendición, que puedan traer fruto al 100%. Señor, quédese con su iglesia, quédese con nosotros, pues se lo pedimos, se lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a hablar hoy de un tema, hermanos, que yo considero en lo personal es la llave que abre el corazón de Dios, o es esta palabra o la esencia de esta palabra del lado negativo o del opuesto, es lo que ha llevado a la triste posición donde el ser humano se encuentra hoy por hoy. El incrédulo, vamos a decirlo así, porque el que cree en Dios pues está en ese proceso de restauración, ¿no es así? Y me refiero a la palabra incredulidad, o ¿qué es lo opuesto de incredulidad, hermanos? A ver, ¿qué es lo opuesto de incredulidad? Pues creer, ¿verdad? O la palabra fe. Sin embargo, hermanos, la incredulidad por sí sola o la falta de fe, vamos a decirlo así, no es meramente nada más decir la falta de fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien se encuentra enfermo y ustedes han escuchado a esas personas bien intencionadas, esas personas que pues acompañan a la amiga o al amigo, tienen al enfermo allí y la otra persona bien intencionada, lo cual humanamente suena bien y suena muy poético, si usted quiere, dice, ten fe que sanará. ¿Verdad que se escucha bien esa palabra? Se ten fe que se va a curar. Pero saben, yo he aprendido a través de los tiempos en la palabra de Dios que uno tiene que estar bien seguro en qué se cree. Uno tiene que estar seguro en qué se está fundamentada su fe. Porque dice que hay la fe de los demonios, dice que el demonio cree y tiembla, ¿verdad? Puede haber una fe mal fundada, una creencia en algo. O se cree en alguien y si no, pues se va a creer en algo. Eso es automático, aunque no lo sepamos, así es. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se tendría que decir, hermanos? Ten fe en Dios que la sanará o lo sanará. Ten fe en Dios. La otra es, ten fe que se sanará. O sea, es muy hueca, muy vana y pues le falta la esencia de lo que realmente va a ser el milagro o lo que va a permitir si esa persona es curada o es sanada. ¿No les parece? Entonces, no nada más es decir la falta de fe, sino es la falta de credibilidad en la palabra, en la verdad, en Dios. Eso es lo que hace la esencia de tener una fe fundamental, una fe viva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que impera en el mundo hoy por hoy, hermanos? Y ahorita vamos a ver el inicio de ese problema. Miren, vamos a ver la palabra de Dios, vamos a buscar, si me permiten, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice, porque a veces uno puede estar hablando de más, ¿no? Miren lo que dice Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes podrían ser los hijos de desobediencia, mis hermanos? ¿A quién podríamos considerar hijos de desobediencia? Pues a las personas que no obedecen, lógicamente. ¿Y a quiénes que tenemos que obedecer? Porque obedecemos a lo que dice la palabra de Dios. Y quien no conoce a Dios, quien no quiere pues simple y sencillamente se le llaman hijos de desobediencia, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo, 2 Corintios 4:4. Acompáñenme, por favor. 2 Corintios, capítulo 4:4. Mire lo que dice. Recuerde, estamos poniendo la mesa. Porque, ¿ya lo tienen? Segunda de Corintios, yo estaba en primera. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que, de los incrédulos, ¿verdad? De los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Reina un espíritu de incredulidad. Ahora pregunta, hermanos, ¿cuál es el espíritu que impera en el mundo? Vamos a decirlo en términos generales así. ¿Qué espíritu es el que reina? ¿Cuál espíritu es el que impera? Impera un espíritu de incredulidad. Y como resultado, como fruto, ¿qué es los frutos que se ven de esa incredulidad? Pues gente abusiva, por ejemplo, maldiciente, gente que pues cae en drogas, gente que ama más su persona que a otras personas. ¿Qué más podría ser? Cuando opera un espíritu de incredulidad, un espíritu, si no opera, hermanos, el espíritu de Dios, automáticamente tiene que operar otro espíritu. Y al operar otro espíritu, tiene que haber un fruto, tiene que haber un resultado. Jesús mismo lo dijo, no dijo, por sus frutos os conoceréis. Hermanos, el mundo hoy por hoy está en manos del príncipe de este mundo. Ciertamente Dios tiene un remanente, por supuesto que sí, y son muy pocos, por cierto, en comparación de 7,000 millones de personas, 7 billones. Entonces, el mundo, hermanos, en términos generales, opera un espíritu de desobediencia, un espíritu de incredulidad, un espíritu de vanagloria. Y como resultado, pues lógicamente va a haber un choque entre las mismas personas. Por ejemplo, los gobernantes, hermanos, simple y sencillamente buscan ser más poderosos, buscan unos oprimir a otros, buscan la manera de que el yo prevalezca, el yo resalte. O sea, se vuelven con un corazón inmisericordioso, un corazón pues más dado a buscar lo propio, lo mío. Ese es el espíritu que prevalece. Pero, ¿cómo es que surge esa incredulidad? ¿Dónde fue el origen, hermanos? ¿Sí se acuerdan en quién surge? Nuestros primeros padres, hermanos, Adán y Eva, eran personas que ellos no conocían ese espíritu de incredulidad, ellos no conocían el pecado. Para ellos, simple y sencillamente, ellos podían hablar con Dios, podían escuchar a Dios, gozaban de las bondades de Dios, podían ver la armonía que reinaba en el Edén. Los animales no se conocían como hoy, que el más fuerte se come al más pequeño, y esa es la cadena alimenticia. En aquel entonces reinaba una paz tan especial, hermanos, porque era Dios quien reinaba en el corazón de Adán y Eva. Sin embargo, hermanos, y tristemente, inicia la decadencia. ¿Por qué? Porque primero Dios los advierte. La profeta del Señor dice que el Señor les mandó un ángel para que ellos estuvieran apercibidos, que no fueran, y claro, ellos dependían de Dios.
Tenía que haber una confianza total, una fe, una credulidad total hacia su creador. Sin embargo, Satanás, aunque él no sabía lo que el Señor les había dicho a Adán y Eva, porque vemos que, como decimos popularmente, metió hilo para sacar hebra. El Señor le dice a Adán y Eva, mira, de todo árbol que está aquí en el Edén, podéis comer, de todo, de todo. O sea, no los privó de todo. Pero hay uno que el Señor dijo, este me lo reservo, es para mí. No lo toquen, no vayan a comer de él. Y les dice las consecuencias, porque el día que de él comen van a morir. Sin embargo, el enemigo con su astucia, hermanos, con su astucia, llega y le dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. O sea, y ellos en su ingenuidad, el enemigo infiltrado a través de la serpiente, que de paso era un animal muy bello y por inferencia sabemos que volaba, porque el Señor cuando le dice, lo enjuicia, le dice, vas a arrastrarte ahora y vas a comer el polvo el resto de tu vida. Entonces por inferencia o por deducción sacamos que volaba, ¿no? Entonces mete hilo para sacar hebra, dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y muy ingenuamente, ¿qué le dice Eva? No, sí, el Señor dijo que podemos comer de todos los árboles, excepto de este. Y le dice, no hombre, no va a pasar nada. Lo que pasa es que el Señor no quiere que seáis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, y le dijo, no van a morir. Pero el Señor ya había dicho, van a morir. Y el enemigo dice, no van a morir. Y saben, ese espíritu de no van a morir, hermanos, hoy sigue prevaleciendo. Gente que busca hablar con los muertos. Gente que busca un medium para hablar con sus muertos, entre comillas, que no son otra cosa más que espíritus caídos, espíritus demoníacos. Es abominación para Dios hablar con los muertos o invocar a los muertos. El Señor dijo, el muerto está muerto, nada sabe. Los muertos, su amor es puesto en el olvido. El que murió está en espera de la resurrección para vida o para muerte. Pero el enemigo dice, puedes hablar con los muertos, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Ese es un espíritu que impera en el mundo. Pero como hijos de Dios sabemos que esa es una abominación. Pero una cosa es creer en Dios, el mundo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Esa es la terrible noticia para el ser humano. Hay mucha diferencia en creerle a Dios. Pero ¿cuál fue el problema, hermanos? El diálogo. Adán y Eva nunca debieron de haberse puesto a dialogar, a platicar con la serpiente. Nunca. Y de paso, este es un consejo en la Biblia, de que nosotros no debemos de coquetear con el pecado, con el enemigo, porque es mucho más poderoso que nosotros. Esta es una guerra espiritual, lo dice Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que gobiernan los lugares celestes. Nosotros no tenemos nada de fuerza, más que en el Señor sí. Pero si Adán y Eva cayeron, sabiendo que no habían probado nunca el pecado ni el mal, aún así cayeron. ¿Qué se puede esperar de nosotros, hermanos? ¿Se da cuenta? Entonces, ellos jamás debieron haber dialogado. Y saben ustedes que cuando uno se pone a dialogar o a escuchar cosas que no debemos escuchar, cosas que son contrarias al Espíritu de Dios, nuestra persona, nuestro ser se debilita, ¿sabían ustedes? Y es cuando el enemigo siembra su semilla de perdición. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:3? Vamos a leerlo. 2 de Corintios 11:3. Mire lo que dice. Y este fue el problema de Adán y Eva. Y puede ser el problema de nosotros también. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto Pablo se los dijo a los corintios. Estaban atravesando por problemas muy similares a los que están pasando hoy. Mire lo que dice. Pero me temo, les dice Pablo a los corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea,
nosotros, hermanos, en nuestra esencia, el Señor nos ha puesto sensores para que estén receptivos a su voz. Es al único ser humano, perdón, al único ser vivo que el Señor le puso la capacidad de raciocinio, que nos hizo a imagen y semejanza suya, dice Génesis 1, 26 y 27. A imagen de Dios, nos hizo seres morales, con una conciencia, con una mente, con una voluntad, pero que el Señor espera que nosotros se la entreguemos a Él para que sea controlada por Él, para que Cristo reine en nuestros corazones. Y si no reina Cristo, entonces tiene que reinar alguien más. Y esa es la tragedia del ser humano, que por andar escuchando cosas que no, nuestros sentidos se debilitan. Primero viene por el oír las cosas malas. Por eso lo opuesto también dice, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros, para que nuestra fe se fortalezca, para que haya credibilidad, pues nosotros, mis queridos hermanos, forzosamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, atender la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Entonces nuestro ser se fortalecerá, nuestro ser interno estará fortalecido. Dice Efesios 6:13, para que podáis resistir en el día malo. El enemigo va a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva, lo mismito, porque él quiere cortar cabezas a diestra y siniestra, porque una persona que engaña es fuego que él se quita. Son pecados que se le tienen que cargar a la cuenta de Satanás. Entonces, hoy por hoy ese espíritu sigue trabajando en el mundo para desanimar a las personas. Nosotros hoy lo sabemos porque hemos leído la palabra de Dios, nos hemos entregado a Jesús, pero el mundo no lo sabe. ¿Y cómo sabemos que no lo sabe? Por el espíritu que reina allá afuera, el fruto que hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, el dialogar, hermanos, y escuchar cosas que no debilita nuestra fe. Lo que vemos debilita nuestra fe. Lo que tocamos debilita nuestra fe o la fortalece. Lo que comemos. Cuando Adán y Eva, cuando ellos comieron, ahí fue la estocada final del enemigo. Ahí prácticamente puso su sello, puso su marca en Adán y Eva. Seres que habían sido creados para reflejar la gloria de Dios, al comer, al estampar su sello de perdición, entonces ahora empiezan a salir seres raros, seres extraños, ahora reflejando la imagen de Satanás. Híbridos, con dos mentalidades, buenas y malas. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Dice, porque quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Veo que en mí reinan dos naturalezas, una buena y una mala. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre de mí. ¿Se da cuenta? Pero él sabía, y nosotros debemos saber también, y él se fortaleció en el Señor. Nosotros también tenemos que hacer lo propio. ¿Se da cuenta? Así es que, hermanos, el espíritu que domina el mundo es un espíritu de incredulidad. Sus sentidos están debilitados. Usted les habla de amor y ellos todo lo razonan. Usted les habla de salvación y todo lo razonan, lo filosofan, le empiezan a humanizar, se empiezan a igualar a Dios, tal como dijo Dios al principio, y seréis como Dios. Ellos creen que por sus propias buenas conductas, por sus propias buenas obras, ellos pueden alcanzar la salvación y la vida eterna. Nada más lejos que eso, apartadísimo de la verdad. ¿Por qué? Porque ese espíritu los hace creer que ellos están cómodos, que están bien, que su salvación está a través de su buen comportamiento, de hacer las cosas a como ellos creen. ¿Por qué? Porque los domina un espíritu de incredulidad. El enemigo les ha hecho creer que están bien. Es más, me atrevo a decir que hay iglesias que están atiborradas de gente, hermanos, con ese espíritu, sin saberlo. Iglesias llenas donde el enemigo los tiene embaucados y podemos verlos. El llamado que les hacen es: ven a la iglesia y todos tus problemas se van a acabar. Y te dicen, si eres hijo de un Dios, de un rey, tú eres príncipe, ¿por qué tienes que andar mendigando? Si no tienes dinero es porque no has venido a Dios, porque no te has acercado a Dios.
Y sin embargo la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido para que vosotros venzáis. ¿Qué dijo Jesús cuando alguien le dijo, yo te sigo Jesús, yo te sigo maestro? ¿Y qué le dijo? Mira, las zorras tienen su guarida, los pájaros tienen su nido, y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. En otras palabras dijo, no tengo ni dónde caerme muerto. Si me vas a seguir, que sea por un espíritu correcto. Yo no te prometo posesiones, pero yo te prometo la vida eterna. Básicamente eso es lo que le estaba diciendo al que lo quería seguir. En otras palabras le dice, mira, no quiero que me sigas por un interés propio, por un interés personal. Quiero que tu entrega sea por la razón correcta, porque quieres salvarte y yo te voy a enseñar. El maestro fue muy claro, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que ser pobre, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero tampoco caigamos en el error de que tenemos que estar pobres, que el que está rico no se va a salvar. No, tampoco, hermanos. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Miren, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a seguir escudriñando, vamos a buscar Hebreos. Busquen Hebreos 3. Hebreo 3, mire lo que dice. Esto fue una tragedia, hermanos, fue una tragedia para el pueblo de Dios. El Señor dijo, yo los voy a libertar, yo los voy a sacar con mano fuerte y poderosa, no se preocupen. Y les dio señal tras señal, vez tras vez, de que el Señor los iba a conducir, que el Señor los iba a sacar. Desde el momento que le dijo a Moisés, dile al faraón que saque, que deje ir a mi pueblo. Y claro, Moisés pues apenas estaba de alguna manera conociendo al Señor. Le dice, Señor, y le dijo, a ver, ¿qué traes en la mano? Dice, pues una vara, un cayado, un bordón. Ok, lo vas a lanzar y se va a convertir en serpiente. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, pero los agoreros, los sortílagos, los encantadores, los brujos, los chamanes, como le llamen, también hacen eso. No te preocupes, tú hazlo. Lo hizo, ¿y qué fue lo que pasó? Que se comió a las otras serpientes. Desde allí empieza, hermanos, el Señor a mostrar su poderío, a mostrar su grandeza. Por eso dice que el que habita en nuestros corazones como creyentes es mucho más fuerte y poderoso que el que habita en el mundo, el príncipe de este mundo. Y se lo mostró a través de las plagas también, hermanos. Y yo me pregunto, hermanos, y disculpe la expresión, ¿por qué Dios haría tanto show con el faraón? ¿Por qué no, así como con un solo ángel, acabó con todos los primogénitos hasta de los animales? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de vez tras vez una plaga? Y apenas el faraón decía, sí, los voy a dejar ir, después se arrepentía y mandaba otra plaga, y otra plaga, y otra plaga. ¿Por qué Dios se tomó tanta molestia? ¿Por qué no de un solo enceguece al faraón, lo enmudece o hace algo allí y deja ir a su pueblo y salgan todos? ¿Saben por qué también, hermanos? Yo siempre me pregunto cosas así. ¿Por qué Jesús no sanaba así nomás? ¿Por qué hacía lodo? ¿Por qué le decía, ve y lávate? En primer lugar, porque Dios quiere que el ser humano se fortalezca, que tenga fe, que tenga un espíritu de credibilidad, que es lo que estamos estudiando, que el ser humano se abra sus sentidos nuevamente, están apagados, pero que sean abiertos. Dos, porque el Señor lo que establece lo cumple. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios abusivo. Dios no va en contra de su propia naturaleza. Dios no va en contra de lo que Él ya ha establecido. Ese es nuestro Dios. Es un Dios gentil, es un Dios amoroso, un Dios de orden. ¿Y qué le dijo a María Magdalena? ¿Dónde están los que te acusaban? Les escribió allí, se fueron yendo poco a poquito. Dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Oiga, esto es digno de alabar a nuestro Dios. Eso quiere decir que a quien servimos nos va a dar nuestra recompensa en su justo momento, pero no nomás cuando nos moramos y nos vayamos al cielo, pero el Señor también quiere derramar bendiciones hoy por hoy, aquí y ahora, hermanos. Cuando oremos, no oremos a un Dios allá, oremos para un Dios acá. No pensemos en un Jesús ahí crucificado, pensemos en un Dios vivo que resucitó y que está intercediendo por ti y por mí. Entonces vemos que
Faraón no dejaba ir y Dios empezó a ver empezó a manifestar su gloria, su amor, su poderío, su todo a los israelitas. Ni un pie se les mojó cuando pasaron el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo. Los sustentó por 40 años. Les dejó, los alimentó con el maná del cielo. De noche que el frío les ponía columnas para que los animales salvajes no los fueran a atacar, para que estuvieran calientitos. De día dice que les ponía aire acondicionado divino, natural. Sus sandalias no se gastaron, su vestido no se desgastó. Y les dijo, van a pasar, les prometo que van a llegar a la tierra prometida. Les prometo esto, pero eran profecías con, vamos a decirlo, condicionales. Ellos obedecían, ellos se sometían, ellos hacían lo propio y el Señor cumplía lo que les había prometido. No lo prometieron, no pasaron. Y aquí lo vemos en la palabra. Vamos a leerlo, Hebreos 3, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Esto es para los israelitas. 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, dice el Señor, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Yo quisiera hacer énfasis, hermanos, en la palabra vagando en sus corazones. ¿Qué podemos entender con vagar en sus corazones? Para mí, yo quiero pensar, y de acuerdo al contexto, de que ellos vagaban en sus corazones, o sea, no había una firmeza en sus creencias, no había una obediencia natural como fruto y resultado de estar en Cristo Jesús, en la roca eterna, y ellos divagaban en sus corazones. Había un corazón de incredulidad, había un corazón que no estaba sometido, y como resultado, simple y sencillamente, queja tras queja. No, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, allá por lo menos sabíamos dónde íbamos a morir, pero aquí, Moisés, mira lo que nos has traído. Y seguían adelante. Ya estamos hartos de este maná. Mejor nos hubieras dejado allá las ollonas de carne que nos daban los egipcios. O sea, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. ¿No es triste eso, hermanos? ¿Será que posiblemente puede estar pasando hoy día en la casa de Dios, que nosotros salimos del mundo, el Señor nos sacó nos sacó con su mano poderosa, nos trajo a su luz admirable, y que nosotros aún de que el Señor nos ha rescatado, sigamos añorando el mundo? No lo sé. Puede ser posible. Esta gente, hermanos, dice, vagando en su corazón y no conocieron mis caminos. En otras palabras, el Señor les enmarca el camino, hermanos. Anden en mis caminos, anden en mis preceptos, yo los voy a sustentar. Y se los siguió demostrando vez tras vez. Pero ellos, en vez de andar en el camino del Señor, se formaron sus propias veredas, sus propios caminitos, que lo único que estaban logrando es que los llevara a la perdición, que lo único que los estaba llevando es endurecer el corazón. Por eso dice, si hoy escucháis mi corazón, mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y miren lo que sigue diciendo, por tanto juré, dice el Señor, el 11, juré en mi ira, o sea, estaba molesto, no entrarán en mi reposo. O sea, ese pueblo, yo me imagino que estaban con la añoranza, con aquello de querer entrar y poseer esa tierra, porque mandaron espías y dicen que simple y sencillamente para cargar un racimo de uvas, hermanos. ¿Cuánto pesa un racimo de uvas hoy día? ¿Qué será? ¿1 libra, 2 libras máximo? Usted lo carga hasta haciéndole así. Pues dice que esa tierra era tan próspera, tan bendita, que se ocupaban 2 personas para cargar un racimo de uvas. Yo quiero pensar que estaban al tamaño de las naranjas. Imagínense cómo ha de haber estado el corazón de esas personas. Yo quiero conocer esa tierra, yo quiero ir a ver esa tierra.
Pero dice el Señor, yo juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y daban vueltas. Hermanos, no sé cuánto posible en 2 meses para llegar quizás a esa tierra desde Egipto hasta Canaán. 40 años. ¿Y por qué? Por desobedientes, por el espíritu de incredulidad que reinaba en ellos. Si ellos se hubiesen sometido a la voluntad de Dios, hermanos, con toda seguridad que el Señor, inclusive sin espías y sin nada, el Señor con mano poderosa, así como los sacó de Egipto, igual los introduce a la tierra prometida. ¿No creen ustedes? Yo lo creo. Pero el Señor, viendo la incredulidad de ellos, dice, no, estos necesitan más fuego, necesitan más refinación. Yo tengo esa bendición tan grande que si los dejo entrar así, es posible que se autodestruyan, es posible que echen a perder aún más a la gente que está allí. No se sometían a la voluntad de Dios, no se refinaron, iban de mal en peor. Dijo el Señor, pues no van a entrar. Miren lo que sigue diciendo, el 12. Y dice Pablo, mirad, hermanos, que no haya en vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad o de incrédulo. Es un consejo de Pablo, hermanos, que aplica para el tiempo de Pablo hace 2000 años, pero que también aplica para el día de hoy. Y nos dice, miren, hermanos, que no haya en ustedes ningún corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entrar a la patria celestial. Y vamos a estar en este mundo dando vueltas y vueltas y vueltas y jamás veremos la gloria de Dios. Si no la vemos aquí en la tierra, hermanos, mucho menos la vamos a ver en el cielo. O mucho menos vamos a llegar al cielo. Dice, lo vuelvo a leer, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y el 13 sigue diciendo, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto se dice. Escuche, esto es muy importante, la palabra que voy a decir. En tanto se dice hoy. ¿Por qué hoy, hermanos? Porque la palabra de Dios aplica para ayer, hoy y mañana. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es para hoy. La salvación es hoy. ¿Quién de ustedes me garantiza que mañana voy a vivir? El único regalo que el Señor le está dando a cada uno de nosotros es el presente, el hoy. Por eso se llama presente, un regalo. Usted le dice a su novia, a su novio, te traje un presente, te traje un regalo. Pues el Señor nos regala ese espacio de tiempo hoy. Y dice, entre exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y saben ustedes que el pecado, hermano, es la raíz, escúcheme bien, el pecado es la raíz de la incredulidad. El pecado es el que hace que se cierre el tercer ojo de la credibilidad. Jesús lo dijo, el que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible, absolutamente todo. Entonces, hermanos, el pecado es el que endurece el corazón, es el que ciega el entendimiento. El pecado es el que da frutos para perdición. El pecado es el que nos separa de Dios. Y el pecado, por supuesto, que tiene frutos, tiene resultados que nos apartan más y más y más a Dios. Y lo peor de todo, hermanos, déjenme decirle esto. Lo peor de todo es que cuando opera un espíritu de incredulidad, nosotros a su vez, hermanos, nos volvemos promotores todavía del pecado. Fíjese, no conformes con practicarlo, nos volvemos promotores. Y ese es el espíritu que reina, que impera en el mundo. Usted hábleles de Dios, no quieren saber de nada, pero empiecen a hablar de las artistas, empiecen a hablar de chismes. Uy, hermanos, se despierta ese espíritu, pero así mire. Porque el enemigo sabe hacer su tarea, el enemigo, ellos le creen más al enemigo. Y Dios con una voz apacible me dice, hijo mío, dame tu corazón, yo te quiero transformar, yo te quiero transformar. De gloria en gloria y de victoria en victoria, poco a poco, te voy a ir revelando los misterios. Pero el ser humano, hermanos, el Señor nos dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte.
Escoge pues. Muchas veces nos lo ha dicho. Así es que esta historia, hermanos, la verdad es que nos debe de tocar el corazón, nos debe de sensibilizar. Vamos a leer un último versículo ya para terminar. Vamos a pasar al mismo capítulo 4. Mire lo que dice el 1 y posiblemente el 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, a pesar de que puede permanecer en nosotros esa esperanza, puede ser que tengamos todo ese espíritu de no alcanzarlo, dice aquí. Mire lo que dice el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Hoy por hoy a nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas de salvación, el evangelio, también como a ellos, también a nosotros, dice Pablo. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, no les sirvió, no la aprovecharon. ¿Por qué? Porque cerraron su corazón, cerraron su entendimiento, no quisieron entender, hermanos. Dice, por no ir acompañada de fe. Y dijimos al principio que la fe, mis queridos amigos y hermanos que me ven, la fe es la llave que nos abre el corazón de Dios. Y al abrir el corazón de Dios, Él es el que nos da acceso al cielo. Entonces dice, la fe, o sea, la palabra tiene que venir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice el 15, hermanos, me regresé nomás al 15, ahora del versículo anterior, dice, entre tanto que se dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Así es que, mis hermanos, conclusión del tema. ¿Cómo podemos nosotros que reine en nosotros esa fe fuerte, esa fe, o tiene una fe, puede tener fe muy fuerte, pero puede también tener una fe muy débil, o una fe casi muerta, o una fe de los demonios? El único que va a hacer que esa fe esté bien fortalecida es nuestro Señor, Cristo Jesús reinando en nuestros corazones. Pero necesitamos nosotros ponernos en oración, tenemos que comer del maná del cielo y tenemos que buscar una persona para el reino de los cielos. Entonces, al estar practicando, se cumple lo que dice Isaías 52:7. Cuán bellos y hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y también está en Romanos 10:15, también está en Efesios 6:15. Usted lo puede buscar. La puerta de la salvación está accesible a usted. El Señor quiere que tengamos un espíritu de credibilidad. Ya dejamos el mundo, ya dejamos a Babilonia, ya dejamos Egipto, ahora estamos a las puertas de la Canaán celestial. Ya Cristo está pronto a venir, pero el Señor quiere que su pueblo tenga un espíritu de credibilidad. Amén. Que el Señor nos encuentre trabajando en su obra. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias. Pues vamos a tener una palabra pues de oración, hermanos. Espero no haberme alargado mucho. Yo pierdo la noción del tiempo, disculpen. Vamos a orar entonces, hermanos, por favor. Cariñoso Padre, queremos antes que nada darle gracias por el don de la vida. Gracias por las almas, Señor, que están aquí presentes. Gracias por los corazones que dejaron a un lado sus cosas personales y vinieron a escuchar la palabra de Dios. Padre, que en este momento su santo y bendito Espíritu avive en nuestros corazones ese espíritu de creer, ese espíritu de fe, de credibilidad. Jesús nos dijo, al que cree todo le es posible. Nosotros, Padre, queremos tener ese espíritu. Désnoslo, por favor. Fortalezca nuestra fe, nuestro entendimiento. Permita que nuestros sentidos estén alertas para escuchar su voz. Ayúdenos, oh Dios, y pedimos perdón por la negligencia, lo negligentes que hemos sido.
Pedimos perdón, Señor, y ayúdenos a traer más personas para Cristo. Fortalezca a su iglesia. Ayúdenos, pues, en nuestras necesidades personales a cada uno de nosotros. Bendiga a mis hermanos que están en la Junta de Nombramientos, para que usted pueda utilizarlos como un instrumento para que escojan a las personas que usted, Señor, quiere que atiendan a su iglesia en este próximo año. Padre, que al salir de este lugar el ángel de Jehová nos acompañe. Denos prudencia al manejar. Permita que descansemos en sus brazos de amor esta noche y que mañana, si es su voluntad, podamos despertarnos al nuevo día con un espíritu recto, con un espíritu con ganas de seguir adelante y seguir en sus caminos. Gracias, Padre. Se lo pedimos, se lo agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos el sabadito con el favor de Dios.